¿Podría ser esta la última generación de humanos que camine sobre el planeta? El apocalipsis está en el aire. La pandemia y las guerras han hecho que durante los últimos años la obsesión con el fin del mundo aumente a niveles altísimos. Pero ¿tiene sentido esta obsesión? En Mateo 24 Jesús dijo: apréndanse bien la lección de la higuera. Cuando la rama está tierna y brotan las hojas, se sabe que el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean que estas cosas empiezan a suceder, sepan que mi regreso está cerca. Como carteles que nos avisan que nuestro destino se acerca, la Biblia nos deja pistas, señales de que estamos llegando al final. Es por eso que hoy voy a contarte 3 señales del fin del mundo que se están cumpliendo ahora, aunque nadie se dé cuenta. La primera señal está en Mateo 24:14. En este relato los discípulos le preguntaron a Jesús cómo sería el final de los tiempos y Cristo les respondió: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahora, el mundo en el que vivió Jesús era muy diferente al nuestro. Para comenzar, ni siquiera se conocía el planeta en su totalidad. Los habitantes de Israel ignoraban completamente a los nativos americanos o a quienes vivían en el continente australiano. La globalización actual era completamente inimaginable. De la misma manera, trasladarse a otras ciudades o países era una verdadera odisea. Los viajes se hacían a pie, en caballo o camello, y tomaba demasiado tiempo recorrer unos cientos de kilómetros. Como si fuera poco, la comunicación era limitada y los mensajes eran llevados a pie, en barco o caballo. Tomaba tiempo, realmente mucho tiempo, correr la voz, contar una noticia, pero las cosas han cambiado. En nuestros días tenemos acceso instantáneo, con solo mover un dedo a cualquier cosa, a cualquier noticia en cualquier momento. En la actualidad existen aproximadamente 8.000 millones de personas en el mundo, de la cual casi el 70% tiene un teléfono móvil. Esto pone a 2 de cada 3 seres humanos a tan solo un clic de distancia de todo el conocimiento del mundo, y por supuesto esto incluye al evangelio del reino. Las palabras de Jesús en Mateo 24:14 nunca han tenido más sentido que en nuestros días. Tener internet en el bolsillo de casi cualquier persona significa que ahora existe el potencial como nunca antes de que su palabra se expanda, se predique. Ahora bien, según estimaciones actuales, todavía hay alrededor de 3.800 etnias en el mundo que no han escuchado del evangelio. Regiones remotas con idiomas primitivos aún esperan por conocer las buenas noticias. Parecería ser que aún estamos lejos de que esta señal dada por Jesús se cumpla, pero la realidad es que no. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo: todo el mundo merece tener acceso a internet. En este momento aproximadamente la mitad de los seres humanos está fuera de tener alcance de red, pero nuestro querido amigo Zuckerberg tiene planes para que esto cambie. Entre los proyectos que tiene en marcha para reducir la brecha digital, mencionó que este año quiere ofrecer internet por satélite en África y reformulará también su actividad en India, dirigiéndolo a reducir costos de nuevas infraestructuras para poder ampliar la cobertura y así aumentar el acceso para los consumidores. Es de esperar entonces que en la próxima década, si no es en los próximos años, todo el planeta tenga acceso a internet, y ahí sí, mi amigo, ahí sí que esta profecía estará cumplida, porque cada persona, cada ser humano podrá escuchar el evangelio, viva donde viva, podrá recibir la palabra directamente desde una pantalla. El escenario parece estar verdaderamente listo para que Dios pueda alcanzar a grandes multitudes con las buenas noticias, algo que según Cristo tiene que cumplirse justo antes de que Él regrese. La segunda señal del apocalipsis que se está cumpliendo la encontramos en el libro del profeta Daniel. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, el conocimiento, aumentará. Ahora, esto es sumamente curioso. Hasta el año 1900 el conocimiento humano se duplicaba aproximadamente cada siglo. Eso significa que cada 100 años sabíamos el doble de lo que sabíamos antes. Sin embargo, el avance de las tecnologías y ciencias aceleró esta cuestión, ocasionando que en 1950 el conocimiento humano se duplicara solamente cada 25 años, un cuarto del tiempo. Pero eso no es nada, porque desde el año 2000 el conocimiento humano se duplica cada año y según muchas estimaciones, nuestro conocimiento actual casi que se está duplicando a diario. El mundo cambia a gran velocidad y las profecías bíblicas que antes eran un completo enigma parecen estarse cumpliendo ante nuestros ojos. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en Apocalipsis 11:9. Este profético versículo nos habla de 2 siervos de Dios que aparecerán cerca del final de los tiempos. Estos hombres son conocidos popularmente como los 2
testigos. Y en su historia encontramos una pista que apunta a la tecnología avanzada de nuestros días. Pero para entenderlo primero debemos repasar el contexto. Cuando estas dos personas hacen su aparición, vemos en Apocalipsis un escenario de conflicto. La humanidad entera ya ha comenzado su última rebelión contra Dios y el día del Señor, el día de su ira, el día de su juicio ya está en marcha. Dios le da a estos dos testigos el poder de predicar en su nombre durante 1260 días, algo así como 3 años y medio, y durante ese tiempo los dos siervos no solo predicarán, sino que harán milagros, llevarán a cabo señales y maravillas, recibiendo una especial protección de Dios, por lo que a pesar de tener varios enemigos que quieren asesinarlos, ellos no podrán lastimarlos. Pero después de cumplir con su propósito, Dios permitirá que sean asesinados. Y es aquí que ocurre algo verdaderamente extraordinario, algo que las generaciones anteriores nunca pudieron explicar. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ahora voy a necesitar que me ayudes a imagines algo conmigo. Existen dos profetas, dos señores que hacen milagros y señales y acaban de morir. Sus cadáveres son exhibidos en una de las más importantes capitales del mundo. En YouTube y la televisión, canales transmiten en vivo desde Jerusalén, mostrándonos los cuerpos sin vida de los testigos. En Twitch tenemos a streamers comentando en tiempo real lo que está pasando. En Twitter hay cientos de miles de personas generando conversaciones y discutiendo sobre lo que están viendo, haciendo que el hashtag 2testigos se vuelva trending topic. Personas transitando las calles de Jerusalén hacen streaming en TikTok y suben stories a Instagram relatándole a sus seguidores la experiencia de estar ahí. La verdad es que es bastante sencillo imaginarnos multitudes descritas en Apocalipsis, consultando sin cesar las novedades, buscando actualizaciones sobre lo que está sucediendo con estos dos testigos de Dios. Pero esta escena que te acabo de contar hubiese sido imposible de imaginar en cualquier otra época de la historia. Y es que, ¿cómo podrían ver todos los habitantes del mundo los cadáveres de los dos testigos en Jerusalén? Pensadlo, hace tan solo 100 años resultaría imposible de imaginar que todos en el mundo al mismo tiempo veamos lo mismo. Pero hoy la pregunta es otra. La pregunta no es si algo así sucede, cómo todos vamos a verlo, sino que es cómo no vamos a verlo. Con todas las pantallas que tenemos a nuestra disposición, con toda la estimulación, no tendríamos ni siquiera oportunidad de ignorar un evento como el que describe Apocalipsis 9. Las generaciones anteriores solo podían rascarse la cabeza e intentar imaginar cómo este pasaje se cumpliría, pero no tenían forma, no había herramientas, no había tecnología. Las cosas hoy sí que han cambiado, y por eso, en mi opinión, Apocalipsis 11:9 parece estar pronosticando con precisión los avances tecnológicos que tenemos en el área de la comunicación. Pero la tercera y última señal del final de los tiempos, que se está cumpliendo ahora, aunque nadie se dé cuenta, es sin lugar a dudas la más aterradora. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Al referirse al final del siglo, Jesús dice que sus seguidores serán odiados, serán perseguidos y también asesinados. Debo aclarar que muchas personas creen que esta profecía ya se cumplió, porque interpretan que Jesús en Mateo 24 no se refiere al final de los tiempos, sino a la caída de Jerusalén alrededor del final del primer siglo. Pero así como están estas personas que lo interpretan así, hay muchos otros tantos que no, que creen que Jesús se está refiriendo efectivamente a su segunda venida. Y sobre este tema, hace algunos años hablar de la persecución de los cristianos en Occidente era algo extraño, por no decir imposible o improbable. La sociedad en general abrazaba los valores cristianos, ya sea por elección o por tradición, y hablar de odio, asesinato o arresto por creer en Jesús sonaba realmente como algo lejano. Generalmente se relacionaba esto a la Unión Soviética o a los países comunistas, o a algunos países árabes donde la ley de la Sharia musulmana se aplicaba con extrema precisión, pero las situaciones han cambiado. En 2021 la persecución aumentó un 44% con respecto al año 2020. La cantidad de cristianos que sufren opresión diaria, arrestos por su fe o inclusive asesinatos no para de aumentar. Según estudios, el país más peligroso para los cristianos es Afganistán, seguido de Corea del Norte, Somalia, Libia, Yemen y Nigeria. Según la ONG Puertas Abiertas, con la llegada al poder de los talibanes, la persecución religiosa en Afganistán tomó una nueva
dimensión. Los talibanes tienen acceso a documentos que permiten identificar a algunos conversos al cristianismo y los buscan activamente. Los hombres que se convierten son ejecutados inmediatamente. Las mujeres o las jóvenes violadas o casadas a la fuerza con otros jóvenes talibanes. Una persona que continuamente denuncia situaciones como estas es Samuel Nielsen. Lo recomiendo para que vayan a seguirlo en su cuenta de Instagram, así están al tanto de los sufrimientos de nuestros hermanos en la fe en diferentes partes del mundo. Ahora, quizás alguno de ustedes me dice: Davi, esto no tiene sentido. Los países que nombraste son lejanos, con culturas y con costumbres totalmente distintas a las nuestras. Nosotros estamos tranquilos, nosotros estamos bien, ¿no? Bueno, lo cierto es que aún estamos lejos de sufrir situaciones como las que viven en estas naciones, pero sin ser alarmista, la cuestión en Occidente se está poniendo bastante espesa. El cristianismo ya no es la norma. Las sociedades que hace tan solo un par de décadas abrazaban los valores de la fe, hoy los desprecian, tachándolos de retrógrados e intolerantes. Basta con ver cualquier película o serie de moda para darnos cuenta rápidamente de cómo somos vistos los cristianos. Gente de mente cerrada, dañada, peligrosa para la dignidad humana, dañina para la libertad, intolerantes, odiosos, machistas, homofóbicos, reaccionarios, enemigos de la ciencia, hipócritas, y la lista sigue. Al fin y al cabo se nos representa como gente mala. Y la idea de fondo es bastante simple: restringir la fe al ámbito privado. ¿Querés creer que un judío carpintero con 33 años fue asesinado y después resucitado? No hay problema, créelo, pero siempre y cuando no salgas de tu casa hablando de eso. Guardátelo para vos, por favor. Y eso sí que es un problema, porque el cristianismo tiene mucho que decir sobre cómo vivir en sociedad. No es una fe individual solamente, es una fe colectiva. Ha sido el mensaje de Jesús el que inspiró, por ejemplo, a Martin Luther King en su cruzada por los derechos civiles. La misma Biblia inspiró a los padres fundadores de Estados Unidos a abolir la esclavitud, afirmando que todos los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es difícil, por no decir imposible, que aquellos cuya vida ha sido transformada por el Evangelio se callen y vivan su fe en privado. Pero eso es lo que se nos pide en estos días. El impacto de este mensaje contra los cristianos por ahora es solamente cultural. Generalmente cuando alguien expresa su fe fuera del ámbito privado se lo silencia o se lo cancela, se lo excluye de la luz pública, pero termina ahí. Esto hoy. Pero mañana, si la actual corriente continúa, podría suceder que los creyentes, especialmente los líderes religiosos, comiencen a sufrir multas o hasta prisión por predicar la Biblia. De hecho, en Canadá y en algunos lugares de Europa ya hay sacerdotes católicos o pastores que han sido arrestados y acusados de supuestos crímenes de odio solamente por predicar la doctrina bíblica en temas que por ahí son sensibles. La libertad de expresión es un derecho que nadie parece discutir. La tolerancia es un valor importante en nuestra sociedad, pero no se puede negar que existe una constante erosión de la libertad religiosa, al menos esta última década. Las persecuciones van tomando forma creciente cada vez más fuerte. Generalmente comienzan con gente que pierde su empleo, con pleitos en la calle, con gritos, con grandes multas y hasta con cárcel para quienes no se amoldan al sistema. Lo que digo es alarmante, quizás sí, pero no son pocos quienes comienzan a afirmar que el escenario cada vez es más y más complicado. Y aunque algunos se atrevan a afirmar que no y que Dios jamás permitiría que esto suceda, déjame decirte que está en la Biblia. Jesús mismo avisó de las persecuciones. Si a mí me persiguen, los perseguirán a ustedes. Nadie quiere, nadie desea esto. Pero para algunos, en esta cultura cada vez más secularizada y militante, la persecución vendrá con más frecuencia. Y acá quisiera hacer una pequeña aclaración. Hay gente que odia, gente que discrimina por raza, gente que discrimina por sexualidad, por género y por muchas cosas más. Lamentablemente muchas veces estas personas buscan en la Biblia excusas, pretextos para poder justificar su odio. Hay racistas que arman toda una justificación teológica para poder seguir odiando a quien tiene otro color de piel. Literal, no estoy jugando con esto. Esta gente poco tiene que ver con Jesús. Poco tiene que ver con la fe cristiana. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso, si está viendo este video y alguna vez alguien en nombre de Jesús te hizo sentir inferior por cualquier rasgo, cualquier condición, cualquier elección o situación que viviste, te pido perdón, porque Jesús no es así. Jesús no es eso. Dios es amor. Chao.